todo el día hablando de lo mismo y metido en este tema, pues como es normal. Entonces, hablarme en el momento que queráis, preguntarme algo de esto qué significa, esto cómo es, en cualquier momento, como si estuviésemos en casa, ¿vale? Bueno, lo primero, una introducción a la actividad instrumentaria que ya todos conocéis porque lo vivís en vuestra propia piel, ¿no? Que es una enfermedad hereditaria que cursa con una pérdida primaria y progresiva de los fotorreceptores. Existen dos formas generales, una forma sindrómica asociada con otras patologías que puede haber como sorderas, trastornos del comportamiento, etc. Y una forma no sindrómica. La incidencia pues varía, depende de las fuentes que consultes, pero estamos entre uno cada 4.000 individuos es afectado de retinosis, con lo cual está dentro de la categoría de enfermedades raras, que son consideradas aquellas patologías que tienen una frecuencia por debajo de 1 en 2.000 individuos. Es una enfermedad que, como decimos, presenta un componente hereditario y el 50% de los afectados pues, presentan antecedentes familiares, presentan pues, algún otro familiar con la enfermedad. Es una enfermedad que, aunque se sabe que es genéticamente simple, con una herencia mendeliana, es decir, que una mutación en un determinado gen es responsable del desarrollo de la enfermedad, es una enfermedad muy compleja y muy heterogénea, porque hay muchísimos genes implicados y dentro de esos genes muchísimas mutaciones implicadas. Entonces el abordaje genético es muy complicado y además es muy heterogénea también clínicamente. ¿Vale? No un individuo por tener retinosis va a tener exactamente los mismos síntomas que otro, o un desencadenamiento de la enfermedad igual, o un pronóstico igual, ¿vale? Que es muy variable y muy heterogénea, tanto clínica como genéticamente. Hoy en día se conocen ya genes relacionados, pero existen muchas formas de retinosis en las que aún no hemos encontrado una causa genética. Los síntomas ya todos lo sabéis, no os los voy a citar: cerebranotoma, disfunción de conos, disfunción de bastones, etc. Bueno, ¿qué hacemos cuando a nosotros en el laboratorio, a nivel de investigación o a nivel de estudio genético, nos llega una enfermedad en la que creemos que tiene un componente genético? Pues vamos a ir desde el principio hasta haciéndolo un poquito más complejo, ¿vale? Hasta el final de todo. Bueno, pues lo primero que hacemos es una aproximación clásica para saber si esa enfermedad tiene o no un componente genético. Y entonces pues hacemos estudios en familias, estudios en gemelos, viendo si existe correlación de esa enfermedad entre individuos emparentados, hacemos estudios de agregación familiar, ver si es más frecuente entre individuos en individuos que tengan otros familiares afectos o no. Y con la retinosis pues ya hemos dicho que estos estudios ya están hechos, ya están muy avanzados, ya se conoce desde hace años este componente genético y sabemos pues eso, que de todos los casos pues aproximadamente un 50% tienen antecedentes familiares, con lo cual esto da mucho peso que tiene un componente genético por detrás. Hoy en día se hacen también estudios de segregación para ver el patrón de herencia. ¿Qué quiere decir el patrón de herencia? Es cómo nuestros padres nos transmiten a nosotros esa enfermedad. Entonces, en la retinosis, pues además de tener multitud de genes implicados, multitud de mutaciones implicadas, pues para añadir más complejidad al tema, presenta diferentes modos de herencia. ¿Vale? Hoy sabemos que existe herencia mendeliana simple, pero autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al cromosoma X, que esto no nos vamos a meter a grandes rasgos, pero lo único que significa es que en una de ellas necesitamos que nos dé una mutación nuestro padre y nuestra madre, en las que son autosómicas recesivas. En las que son autosómicas dominantes es suficiente con que nuestra padre o nuestra madre nos heredemos una mutación de ellos, con eso ya desarrollaremos la retinosis. Y hay otros casos en los que está ligada al cromosoma X, quiere decir que esa mutación está en el cromosoma X. El cromosoma X, las mujeres tenemos 2 y los hombres tienen 1. Entonces, cuando es una herencia autosómica, una herencia ligada al cromosoma X recesiva, es más frecuente, ¿vale?, que los hombres la desarrollen, porque los hombres solo tienen un cromosoma X, entonces con que hereden un cromosoma X mutable, desarrollan la enfermedad. Las mujeres tienen que tener los dos, lo tienen que heredar de su padre y de su madre. Entonces la frecuencia es más baja. Y además pues hay casos esporádicos, en los que de repente aparece un individuo afecto, pero no hay ningún antecedente en la familia. ¿Vale? Y esto puede ser pues puede ser una herencia recesiva que no se desenmascaró, o no, o a mutaciones de nodo, o etc. Estos son los estudios de aproximación clásica que hacemos, pues eso, viendo familias, estudiando enfermos y viendo comportamiento. Después podemos hacer lo que es la aproximación genómica. Con lo anterior supimos que tenía un componente genético. La retinosis tiene un componente hereditario, tiene que haber ahí unos genes que son responsables de la enfermedad. Pues tenemos que hacer una aproximación genómica para buscar cuáles son esos genes, dónde están esas mutaciones que están causando la retinosis pigmentaria. Bueno, pues podemos hacerlo
mediante diversos abordajes, diversas formas. El estudio típico que hacemos, no específico de retinosis pigmentaria, sino de cualquier otra enfermedad que tenga un componente genético, es el mismo. Pues lo que hacemos es, una vez ya hemos definido que tenemos un componente genético, pues lo idóneo es recoger afectos para poder estudiarlos. Y podemos hacer el planteamiento de diversos tipos, pues recoger familias extensas en las que tengamos varios afectos, que siempre son muy útiles y nos permiten sacar mucha información. Podemos recoger gemelos, que también son muy útiles para los estudios genéticos, o podemos recoger afectos individuales para hacer estudios de asociación. Aunque no sean, o sea, que no tienen por qué ser familiares, sino individuos de población diferente, que no tengan relación de parentesco, que sean afectos. De todos ellos recogeremos todos los datos clínicos, toda la información, le preguntaremos todo acerca de ellos y le recogeremos una muestra de sangre, saliva o cualquier otro fluido biológico para extraer el ADN y hacer el estudio genético. Una vez tenemos eso, pues podemos hacer un estudio de ligamiento, un estudio de asociación o podemos hacer las nuevas tecnologías de secuenciación de nueva generación. ¿Vale? Que vamos a ver, sin complicaros, para no liaros, en qué consiste cada una. Con cada una de ellas, pues analizaremos los datos que obtengamos. En el mejor de los casos encontraremos una región o un gen de interés que pueda estar asociado con la enfermedad. Y en otros muchos casos, pues no encontraremos nada y tendremos que seguir estudiando. Pero esta es la forma en la que abordamos cualquier enfermedad genética. ¿Vale? No solo la retinosis, cualquiera. ¿Qué es el estudio de ligamiento? Pues el estudio de ligamiento, básicamente, ¿qué hacemos? Buscar la cosegregación de un alelo, de un marcador genético, ¿vale?, en una enfermedad, que esté asociado con una enfermedad en una familia determinada, en un pedigrí. Vemos que si un afecto presenta una determinada mutación genética, una determinada variante genética, vemos que el resto de miembros de esa familia de afectos tienen que compartirla con él. Y los individuos sanos no deben tenerla. Entonces esto es lo que buscamos. Si conocemos el modelo de herencia, si es autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada a cromosoma X, es más fácil y haremos un análisis paramétrico. Si no lo conocemos, más complicado. Y no siempre es fácil conocerlo. Depende de la información familiar que tengas. Los estudios de ligamiento han sido muy útiles para las enfermedades genéticamente simples o con herencia mendeliana, como es la retinosis. ¿Vale? No lo han sido tanto para enfermedades complejas como son la mayor parte de las enfermedades comunes. ¿Vale? El infarto, el asma, la esquizofrenia. Para este tipo de enfermedades no, porque es difícil tener agregación familiar. Aunque también son enfermedades que tienen un componente genético, la causa no suele ser una mutación, como en el caso de la retinosis pigmentaria, sino muchas mutaciones repartidas por el genoma. En el caso de enfermedades con herencia mendeliana, como la retinosis, los estudios de ligamiento han dado muchos resultados. De hecho, gran parte de los genes que hoy se conocen asociados con la retinosis pigmentaria son fruto de estudios de ligamiento previos. El otro abordaje que planteábamos son los estudios de asociación. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los estudios de asociación lo mismo, buscan la correlación de una mutación de un marcador genético con la enfermedad. Pero en este caso, en vez de ir a estudiar familias, lo que se estudia es la familia más grande de la que disponemos, que es la población general. Y estudiamos individuos, lo más común es estudiar individuos afectos, individuos sanos y comparar. ¿Vale? En los individuos afectos debe haber unas mutaciones más frecuentes que no lo están en los individuos sanos, o que presentan una frecuencia diferente. Estos estudios no son útiles para las enfermedades como la retinosis pigmentaria, las enfermedades raras, porque para tener poder estadístico, para que sean fuertes, potentes, necesitamos números muy grandes de muestras. En las enfermedades raras es difícil tener números muy grandes de muestras. ¿Cuándo son útiles? Con las enfermedades complejas comunes, las enfermedades, las que citamos antes, típicas, que son más frecuentes en la población. Aquí tenéis un poquito representado para qué tipos de enfermedades utilizamos cada uno de los abordajes genéticos. ¿Vale? Cuando la frecuencia de esa mutación es baja en la población, pero su efecto es muy grande, que es el caso de la retinosis pigmentaria, ¿vale? Las mutaciones que son responsables de esta enfermedad no son mutaciones frecuentes en la población, porque de hecho su frecuencia es 1 en cada 4.000 individuos. Y hay además muchísimas mutaciones y muchísimos genes, con lo cual la frecuencia de cada una de esas mutaciones es muy bajita. Pero su efecto es muy fuerte, porque esa sola mutación es responsable de la enfermedad. Entonces, para aquí esto es muy útil, los estudios de ligamiento en familias. Por eso siempre es muy importante
para estos estudios, pues tener familias informativas. ¿De qué son familias informativas? Pues cuanto más grandes mejor, y cuantos más afectos en distintas generaciones mejor. Los otros, pues al contrario, cuando el efecto no es muy grande, pero las mutaciones o las variantes genéticas son más frecuentes en la población, que no es nuestro caso, pero os lo menciono. Después teníamos el otro abordaje que decíamos, que eran los estudios de secuenciación de nueva generación, que esto es una tecnología nueva que lleva pues muy poquitos años y que hasta el momento pues se estaba utilizando mucho en investigación, cada vez más, pero hoy en día pues existe ya una gran discusión y se está empezando a implementar en la parte de diagnóstico clínico, ¿vale? Porque nos permite pues estudiar cantidades de genes muy grandes, cantidades de ADN muy grandes, de forma mucho más rápida y mucho más barata de lo que teníamos antes, después lo veremos. Y estas tecnologías pues son útiles para el estudio de variantes raras, como tenemos en el caso de la retinosis pigmentaria, tanto que sean como un efecto grande o pequeño, pero nos permite pues ir a estudiar individuo a individuo, no necesitamos ese poder estadístico de individuo a individuo y buscar esas mutaciones responsables. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que tener claro? Lo que hacemos básicamente es un mapeo genético, ¿vale? Y es utilizar marcadores genéticos, vamos a llamar marcadores genéticos, mutaciones, variantes genéticas, para localizar una variante en el genoma que sea responsable de la enfermedad. Y en nuestro caso hablábamos de la retinosis, es una enfermedad monogénica, ¿vale? En la que un solo gen es responsable de la enfermedad, y lo útil son los estudios de ligamiento, ¿vale? Entonces lo que vamos a necesitar, lo que decíamos, es el estudio de esas familias y comparar la segregación de esos alelos o de esas mutaciones en las distintas familias. ¿Cómo hacemos los análisis de ligamiento? Bueno, pues a veces, lo normal es buscar. A lo largo del genoma nosotros conocemos ya variantes o polimorfismos o variantes genéticas que están presentes en nuestro genoma y ya las conocemos. Y los individuos sanos también las tenemos, porque es lo que hace que todos seamos diferentes, ¿no? Pero esas mutaciones no son responsables de ninguna enfermedad. Pero por su posición pueden estar ligadas a la variante que es responsable de la enfermedad en el caso de la retinosis, por ejemplo. Porque imaginaros que son, pues estas dos que tenemos aquí, como están muy cerquitas en el ADN, normalmente si nosotros heredamos una mutación de nuestro padre, pues la otra vendrá unida a él porque está muy cerquita. Entonces, ¿de qué tenemos que partir? Bueno, de que dos loci decimos que están ligados cuando se transmiten juntos de generación en generación, ¿vale? Nuestro padre o nuestra madre nos transmite esos dos marcadores genéticos juntos. Y eso es lo que nosotros utilizamos para estudiar o buscar esos estudios, hacer esos estudios de ligamiento. Tendremos locipolimórficos o marcadores polimórficos, perdón, que pueden estar asociados con la mutación responsable de nuestra enfermedad. Y eso es lo que vemos si lo compartimos entre los individuos afectos y no afectos de la familia. Entonces, ¿qué buscamos para tener un buen marcador genético? ¿Qué es importante? Bueno, pues que sea polimórfico. ¿Qué quiere decir que sea polimórfico? Pues quiere decir que sea muy diferente entre los individuos, para que no sea muy informativo, ¿vale? Que sea, cuanto más polimórfico mejor, quiere decir que más probable que dos individuos al azar sean diferentes de que no lo sean, ¿vale? Cuanto más alta sea esta probabilidad de que sean diferentes, más información nos da ese marcador, ¿vale? Y además deben de ser pues, fáciles de analizar, porque si tenemos un marcador que es muy polimórfico, pero que su estudio genético nos cuesta un riñón, pues no se considera un buen marcador. Un buen marcador es el que es muy informativo, por tanto muy polimórfico, y que podemos en el laboratorio analizarlo fácilmente, ¿vale? Y de estos hoy en día conocemos muchísimos a lo largo del genoma. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer el estudio de ligamiento? Bueno, pues la estructura de la familia, la información de la familia, los individuos que tenemos, la relación entre ellos, el sexo que tienen, si son hombre o mujer, y si son afectados o no son afectados, ¿vale? Un árbol genealógico bien definido, con un fenotipo claramente establecido. Tenemos que hacer el estudio genético de esos marcadores genéticos que hayamos seleccionado y haremos el estudio estadístico para ver qué parámetros. Pues si conocemos un modo de herencia, como decimos, el estudio va a ser mucho más informativo y veremos pues cómo se heredan esos marcadores polimórficos, si están asociados o no con la enfermedad. Y también necesitamos información sobre cómo es la frecuencia de esos marcadores polimórficos o no. Pero todo esto ya lo hacemos nosotros en el laboratorio y ya lo sabemos previamente al estudio, porque esos marcadores fueron seleccionados en función de eso.
En función de esto, pues lo que buscaremos es esa herencia de esos marcadores en nuestra familia. Aquí teníamos, como decíamos, los 3 patrones de herencia que citamos que tenía la retinosis pigmentaria. El dominante quiere decir que con que heredemos o bien de nuestra padre o bien de nuestra madre una variante genética responsable de la enfermedad es suficiente para desarrollarla. Imaginamos que el color morado es el que provoca que desarrollemos la enfermedad. Entonces este hombre sería afecto, la mujer sería totalmente sana, y en su descendencia, pues siempre tenemos de cada variante genética 2 alelos, se llaman alelos, 2 variantes, una que viene de nuestra madre y una que viene de nuestro padre. Este hombre, para ser afecto, como es una herencia dominante, llegaría con que tuviese uno de los, el que haya venido de su padre y de su madre, nos da igual, pero tiene uno afecto, y la mujer no tiene ninguno. Entonces, la probabilidad de que sus hijos sean afectos es del 50%. Porque tienen una probabilidad de heredar el alelo mutado de su padre del 50%, porque él tiene 2 y les va a transmitir o uno u otro, el 50%. En el caso de la herencia recesiva, pues ya es diferente. En el caso de la herencia recesiva necesitamos recibir un alelo mutado de nuestro padre y de nuestra madre, de los 2. Pongamos aquí, por ejemplo, tenemos el caso en que nuestro padre y nuestra madre, ninguna de los 2 son afectos, pero son portadores de mutación. ¿Vale? Que es lo que ocurre muchas veces cuando tenemos de repente un individuo afecto, pero sus padres no lo son, y bueno, si vas generaciones atrás lo encontrarás algún afecto, pero no lo ves, que como podríamos llamarle como un caso esporádico, pero realmente es un caso de herencia recesiva oculta, porque son portadores. No se dio la coincidencia de que algún miembro de la familia heredó los 2 alelos mutados. Pues en este caso, ¿cuál sería la probabilidad? Como pueden heredar un alelo no mutado o uno mutado, la probabilidad de tener un hijo afecto sería de un 25%. ¿Vale? Porque tiene que heredar un alelo mutado de su padre, una probabilidad del 50%, más un alelo mutado de su madre, una probabilidad del 50%. Si sumamos o multiplicamos las 2 probabilidades, tenemos una probabilidad de descendencia afecta de 25%. Y tendremos portadores, ¿vale? Que estarán en riesgo de transmitir la enfermedad a su descendencia. Con lo cual es muy importante el estudio genético en estos casos, porque a veces son individuos que son sanos, pero pueden transmitir la enfermedad a sus hijos. El caso de la herencia ligada al cromosoma X, pues lo que decíamos, lo más común es una herencia ligada al cromosoma X recesiva, y en este caso pues tenemos representado un caso de una madre, ¿vale? Que es portadora, el padre es totalmente sano, y ¿qué ocurrirá? Pues que las hijas, ¿vale? Recibirán siempre un cromosoma X de su padre y uno de los 2 de su madre. Si su madre es portadora y solamente tiene un afecto mutado, tiene un 50% de probabilidades de transmitirlo. Pero los hijos varones recibirán también con un 50% de probabilidades el alelo mutado o el alelo sano. Los que reciban el alelo mutado serán afectos, mientras que las hijas no, porque siempre van a recibir una copia de alelo, una copia sana del padre. Entonces, cuando hay herencia ligada al cromosoma X es cuando vemos que hay mucha más frecuencia de afectos en varones que en mujeres. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces los árboles o la información genealógica que tenemos no es claro distinguir qué patrón de herencia tenemos. Entonces no siempre lo podemos distinguir claramente, pero en muchos casos sí. Pero siempre es importante estudiar. Y a veces tampoco tenemos conocimiento, porque hay familias de muchos tipos. A veces pues hay familias en las que no tenemos información de antecedentes hacia atrás, pues porque perdieron el trato por lo que sea, y es difícil seguir el rastro. ¿Cómo se hizo entonces hasta estos últimos años el abordaje en la retinosis pigmentaria? Bueno, pues fijaros que el primer gen asociado con la retinosis pigmentaria se describió en el año 80. ¿Vale? Y hasta ahora, pues ya estamos hablando de muchísimos genes descritos. ¿Y cómo fue esa evolución? Bueno, pues empezamos identificando LOCI. LOCI, ¿qué quiere decir? Es la región que ocupa un determinado gen en nuestro ADN. Primero, normalmente, mediante los estudios de ligamiento se identifica esa posición en el ADN y después tenemos que buscar cuál es el gen que hay en esa posición. ¿Vale? Entonces, a veces hablamos de LOCI identificados por un lado o de genes identificados por otro. ¿Vale? Que son cosas diferentes, pero que nos dan más o menos la misma información. Pues empezábamos con los estudios de ligamiento en familias. El primer gen que se identificó fue en el año 80 y se hacían pues, mediante una serie de marcadores polimórficos. Se hacían clonajes funcionales,
A medida que fueron avanzando los años, además de estos marcadores polimórficos, se fueron analizando otros, que eran los SNPs, que eran mucho más frecuentes y nos permitían hacer el estudio de otra manera. Y pasamos desde ese primer gen, en el año 80, que era la rodosina, pasamos a, hoy en día, en el 2009, 195 LOCI identificados y 150 genes. Vale. Una vez teníamos el LOCI, hacíamos la identificación del gen causal. ¿Qué teníamos que hacer? Esa región cromosómica que identificábamos el LOCI, teníamos que buscar cuál es el gen que hay ahí. Y lo hacíamos también pues, mediante estudios de ligamiento más definidos en esa pequeña región, o ya mediante estudios de homocigosidad, viendo que si era una herencia recesiva, o ya estudios de secuenciación para identificar las propias mutaciones. Las tecnologías de secuenciación avanzaron muchísimo en estos años. ¿Vale? Antes, incluso ni teníamos tecnologías de secuenciación, utilizábamos estrategias que nos permitiesen hacer screenings rápidos. Después fuimos haciendo chips de mutaciones ya conocidas, que se iban describiendo en cada uno de los genes, chips de resecuenciación, y en el año 2009 más o menos empezaron a entrar las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Desde ese año, pues, continuamos y avanzamos ya desde el 2009 hasta actualmente en el 2013 a 232 LOCI identificados y 192 genes. ¿Y cómo lo hacemos hoy en día? Bueno, pues la identificación de los nuevos LOCI lo seguimos haciendo normalmente mediante estudios de ligamiento, estudios de homocigosidad, pero en vez de hacer con esos pequeños marcadores que utilizábamos, los SPRs, que había algunos localizados, ahora lo hacemos ya con arrays de SNPs, que son marcadores SNPs que están distribuidos por todo el genoma, y analizamos pues, 1 millón de SNPs por todo el genoma, por ejemplo, y buscamos esas regiones que sean informativas. Una vez localizamos esa región, que se asocia, que se hereda asociada a la enfermedad, hacemos tecnologías de secuenciación de nueva generación para localizar el gen. Además, hoy en día pues ya conocemos gran cantidad de genes localizados en cada región. Y ya una vez tenemos el gen, pues mediante la secuenciación localizamos cuál es la mutación responsable en ese individuo, en esa familia de la enfermedad. ¿Esto por qué ha sido posible? Bueno, pues básicamente es una cuestión de desarrollo tecnológico, que antes no teníamos esa capacidad de secuenciar regiones tan grandes, o podríamos hacerlo, pero necesitaríamos años y cantidades de dinero que no podemos ni cifrar. Hoy en día, ¿qué ocurre? Pues que el precio, fijaros, de la secuenciación de un genoma completo de un individuo, pues bajó en estos años de forma exponencial, de una forma exagerada. Y sabemos que dentro de 6 meses seguramente siga bajando. Entonces, pues el claro ejemplo es el proyecto Genoma Humano, que secuenciar el ADN de un individuo pues costó años hacerlo, y hoy en día pues lo podemos hacer en 2 horas. Muchos laboratorios que tengan la infraestructura, pero que es accesible, vamos, que nosotros mismos en el laboratorio podemos hacer. Y esto es en una cuestión pues eso, de 10 años, no estamos hablando de muchísimo tiempo. Y que con el tiempo pues estos secuenciadores de nueva generación van bajando de precio, existen competencias entre empresas, cada vez salen más, cada vez se van haciendo más pequeñitos y más abordables para pequeños laboratorios de diagnóstico, y se van implementando en los distintos centros. Centrados en la retinosis, entonces, pues estos abordajes, ¿qué han permitido? Pues esta es la evolución del conocimiento, del descubrimiento de genes y del LOCI en la enfermedad. Fijaros de qué forma exponencial se han ido descubriendo hasta, bueno, los datos que existen en RedNet, que es la base de datos por referencia para estudios genéticos de distrofias de retina en general. Pues fijaros, estábamos en el año 2012, que son los últimos datos que están metidos, pues eso es lo que hablábamos, los genes, lo que decíamos antes, 230 y pico creo que eran los identificados y 192 genes ya identificados. Y en estos últimos años, pues ahora, si nosotros los investigadores tenemos a través de internet tenemos unas páginas donde puedes buscar las publicaciones y los estudios y los trabajos que se hacen asociados con cada patología. Lo que entres hoy para buscando retinosis pigmentaria, entras dentro de 15 días y vas a tener pues, multitud de publicaciones nuevas que están saliendo, y muchas con estrategias de secuenciación. Entonces, ¿cuál es la situación de hoy en día? Bueno, pues tenemos esos 232 LOCI identificados, en general con distrofias de retina, y 192 genes. ¿Cuáles son responsables en concreto de la retinosis? Bueno, pues dentro de la retinosis hablábamos de la retinosis no sindrómica. Hoy en día existen 44 LOCIs y 39 genes. Dentro de esa no sindrómica a veces está caracterizada como no sindrómica, pero puede ser recesiva, depende de la información del árbol genealógico que tengamos.
Dentro de la dominante tenemos 21 LOCIs y 20 genes, dentro de la recesiva 29 LOCI y 25 genes, y la ligada al X 6 LOCI y 2 genes identificados. Y aquí tenemos un poquito representado cuánto representa dentro de toda la retinosis cada una de las formas, ¿no? El 40% de las formas que encontramos de retinosis son casos esporádicos y el siguiente más frecuente son los casos de retinosis recesiva. Perdón, ¿no es más complicado la ligada al sexo entonces de mapear y de localizar cada otra? No, porque la ligada no, al contrario, lo que pasa es que los casos son más reducidos y los genes, no, aunque hay estudios, lo dices por los 6 LOCI identificados y que solo haya 2 genes, porque hay diversos LOCI que han sido identificados y que se han hecho estudios y cuando se buscan los genes no se encuentra el gen causal. Debe de haber unas regiones ahí en el cromosoma X complicadas que no se llega a encontrar ese gen causal. Pero en realidad tendría que ser mucho más fácil, porque estamos hablando de todo el genoma, son 3 billones de pares de bases y el cromosoma X no me sé su tamaño, pero es una porción mucho más pequeña del genoma, o sea que podríamos secuenciarlo de forma más fácil. Pero tiene regiones complicadas de interpretar por reordenamientos y demás. Aquí tenemos para que veáis lo que decíamos. Hace gracia cuando decimos que la retinosis es una enfermedad genéticamente simple. ¿Y por qué se dice genéticamente simple? Porque gen, enfermedad. Mutación, responsable de enfermedad, no como las complejas, pero fijaros aquí. Esto es un esquema más o menos de cuánto de cada uno de los genes que hay, no de todos, porque aquí faltan, pero los que son más frecuentes, de qué porcentaje de los casos que hoy se conocen son responsables. Y aquí tenemos, pues por ejemplo, dentro de las no conocidas o no sindrómicas, todavía tenemos un 30% en los que no se identifica ningún gen causal. Cuando estamos dentro de las retinosis, las estamos juntando aquí, las recesivas y las no sindrómicas. Pues en esos aún hay un 30% de los casos que no encontramos causa genética. Y el resto, pues aquí tenemos una gran batería de genes que pueden ser responsables y muy variables. La userina pues es bastante frecuente, pero aquí estamos incluidos las sindrómicas y pues obviamente el síndrome de Usher es el que aumenta este porcentaje. Dentro de las ligadas al cromosoma X, bueno, pues como decíamos que teníamos esos LOCI identificados y esos 2 genes, pues una gran mayoría son responsables del gen RPGR, pero seguimos teniendo ahí un porcentaje en el que se asocian con esos LOCI, pero no sabemos qué genes responsables son todavía. Y dentro de la dominante es la más complicada de estudiar, porque es solo una mutación, no podemos ver homocigosidad, porque los individuos son heterocigotos y afectos. Y todavía hay un 50% de los casos en los que no somos capaces de encontrar la causa genética. Esto creemos que con los nuevos abordajes y a medida que se vayan extendiendo de secuenciación de nueva generación cambiará de forma radical. Aquí tenemos, pues por ejemplo, representado, existen, como digo, bases de datos accesibles al público en general, en la que se describen pues, todos los genes que hay asociados, qué tipo de herencia llevan asociadas y demás. Nosotros de esa información es de la que partimos para los estudios genéticos. Entonces, una vez nos llega ya un paciente pues, afecto de retinosis o una familia, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer el estudio genético de mutaciones ya descritas, que hoy existen multitud, muchísimas. Podemos estudiar el gen completo, no solo esas mutaciones, porque si estudiamos esas mutaciones y tenemos la suerte, será un estudio mucho más rápido, nos hará más coste efectivo, pero tenemos que tener la suerte de que la mutación responsable de esa enfermedad o de esa familia esté dentro de esas mutaciones conocidas. O si no, podemos estudiar el gen completo y buscar tanto mutaciones conocidas en ese gen como nuevas. Lo podemos hacer con diversas técnicas, la secuenciación convencional, con arrays de secuenciación o con tecnologías de nueva generación. O podemos hacer búsqueda de nuevos genes también. Es decir, que la mutación pueda estar en un gen nuevo que nunca fue asociado con la enfermedad. Y esto lo haremos mediante esos estudios de arrays, ¿vale? O bien con las tecnologías de secuenciación de nueva generación. En definitiva, estos son los abordajes genómicos, pero ¿qué es lo que queremos saber? Si hay o no una alteración genética en ese paciente y qué significado tiene. Esto es lo que buscamos, tanto para retinosis como para cualquier enfermedad genética. ¿Y para eso qué necesitamos? Identificar la mutación e información sobre el significado de esta mutación, que es con el problema que nos estamos encontrando ahora. Después lo veremos. ¿Qué veníamos haciendo hasta ahora en la mayor parte de los laboratorios que estudian la genética de la retinosis pigmentaria? Bueno, pues llega el paciente, se le extrae el ADN, se le hace una amplificación mediante PCR, que es una técnica que hace que es como fotocopiar el ADN.
Hacíamos la identificación de mutaciones puntuales o bien de la secuenciación de su gen, o buscamos reordenamientos que también puedan ser responsables de la enfermedad. ¿Cómo hacíamos esto? Pues básicamente mediante secuenciación de sangre, que era el método convencional que utilizan y que se sigue utilizando en la gran parte de los laboratorios, o hacemos arrays de genotipado, que son tecnologías de diagnóstico rápido para buscar mutaciones conocidas o polimorfismos conocidos. Esto sería la estrategia de secuenciación, y esta es una de las empresas, y la empresa que tiene casi el gran monopolio dentro de las distrofias de retina y de otras enfermedades también, que lo que hace es permite o ofrece a muchas de las clínicas que ofrecen el diagnóstico clínico mutaciones conocidas asociadas con diversos tipos de retinosis pigmentaria. Y por ejemplo, pues tenemos eso, tanto la retinosis pigmentaria autosómica dominante como recesiva, tiene por algún sitio el X, el Leber, las distintas sindrómicas también. ¿Y qué es lo que hacen? Pues nos permiten analizar esas mutaciones de forma rápida, ¿vale? Tú les envías la muestra de ADN, ellos te hacen el análisis y te envían un resultado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que estamos buscando son mutaciones ya conocidas, ¿vale? Si la mutación, tenemos la suerte de que la que nos está provocando la enfermedad de nuestra familia ya es una mutación conocida, pues perfecto, esto será la forma más rápida de encontrar. Pero ocurre que muchas veces no es así, ¿vale? Muchas veces es lo que decíamos, no es que haya una mutación muy frecuente, sino que es muy heterogénea. Entonces, si no encontramos nada de eso, tenemos que seguir estudiando, ¿vale? Porque serán mutaciones nuevas. ¿Qué es lo que, aparte es una empresa que, como decimos, está en Estonia y, sin embargo, pues dentro de España, la mayor parte de los laboratorios que ofrecen diagnóstico genético de retinosis pigmentaria utilizan los servicios de esta empresa, Asper. Son rápidos, son fiables y los resultados son buenos, ¿vale? Pero tiene el hándicap de que solamente estudia mutaciones conocidas, ¿vale? Para que tengáis pues mira, los precios son accesibles en la página web y demás, y depende pues, del kit que utilicemos. En este caso creo que seleccioné el de autosómica recesiva, sí. Retinosis autosómica recesiva, pues eso, tiene un panel rápido o un panel más lento, que tardan de 4 a 6 semanas o de 2 a 3 semanas, dependiendo de lo que pagues. Y el precio pues está en torno a 350 a 400 euros, ¿vale? Y analizan, pues, no sé qué número de mutaciones hay ahora incluidas, pero debe ser del orden de, no está por ahí descrito, 710 mutaciones, ¿vale? Distribuidas en todos estos genes. Pero parece que estamos hablando de muchísimas, pero esto no es suficiente, porque bueno, para algunos casos sí que encontramos, pero hay un porcentaje muy grande que no son mutaciones nuevas que nunca fueron descritas. ¿Qué estrategias alternativas tenemos? Bueno, pues por ejemplo, si conocemos que es una herencia autosómica recesiva, que es lo más frecuente, podemos combinar las nuevas tecnologías de alto rendimiento, de detección de esos marcadores, para hacer esos estudios de ligamiento o de cosegregación. Por ejemplo, uno de ellos es uno que ya lleva unos años desarrollado, que lo que se hizo fue buscar esos marcadores genéticos que decíamos que tenían que ser polimórficos, informativos, para hacer ese estudio de ligamiento de forma muy rápida y acelerada mediante tecnologías de genotipado de alto rendimiento. Se seleccionaron todos los genes asociados con la retinosis recesiva, se buscaron marcadores a cada lado del gen, y este es todo el listado de genes que existen descritos y los marcadores, y se analizaban de forma muy rápida con unas tecnologías de genotipado que permiten estudiar todos esos polimorfismos, ¿vale? De cerca de 100 polimorfismos en muy poquito tiempo y de forma automatizada. ¿Con esto qué buscábamos? Bueno, pues lo que hacíamos era no un diagnóstico directo, como en el caso de la empresa de Asper. Aquí lo que hacemos es de todos esos genes, esos 20 y tantos genes que hay asociados, para no tener que secuenciar los 20 y tantos genes que nos llevaría años hacerlo, pues con esto descartamos los genes que estamos seguros que no van a estar asociados con la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si tenemos una familia consanguínea, por ejemplo, que es frecuente en los casos de retinosis autosómica recesiva. ¿Por qué? Porque cuando es una familia consanguínea quiere decir que nuestros padres tenían alguna relación de parentesco, nuestros padres y nuestros abuelos. Pues eso es más, cuando es recesiva, para que sea esa herencia, para que el individuo sea afecto, tiene que recibir una copia mutada de su padre y de su madre. Cuando tú tienes un hijo con cualquier individuo de la población general, la probabilidad de que tengáis una mutación responsable de retinosis es muy baja, mientras que sois de la misma familia, la probabilidad es más alta, porque vais a compartir marcadores genéticos. Y en caso de que tuviese esa mutación, transmitís a mi hijo. Igual, si tenéis herencia autosómica recesiva, da igual que seas consanguíneo. Consanguinidad, digo. Da lo mismo, la probabilidad es la misma.
si es herencia autosómica recesiva, y si uno es afecto, depende de cómo sea. Si Afecto. los dos afectos, No, uno solo. uno afecto y el otro no, pues tienes una probabilidad de 1 de 50%. Ah, no, recesiva y el otro no es afecto. Tienes que saber si tu pareja es portadora o no. Si es portadora, tienes una probabilidad del 50%. No tienes problema. Tienes riesgo de que tu descendencia sea portadora, pero afecta. Pero yo vengo de una consanguinidad. Sí. Vale. Tú eres afecto. Yo soy afecto, yo tengo retinosis, mis padres eran y tienes herencia autosómica mis padres recesiva. eran primos. Sí. Herencia autosómica recesiva. ¿Está descrita la herencia en tu No, familia? no está clara. Pero bueno, sé que mis padres eran primos, por eso te pregunté exactamente por la consanguinidad. ¿Tus padres eran primos y tenéis más afectos en la familia? No. Tú solo. Sí. Va a ser una herencia autosómica recesiva casi con total probabilidad. Bueno, o una ligada al X. No tienes más afectos en la familia. Que yo no. Lo probable es un caso esporádico o una recesiva. Entonces, Y lo importante es transmitírsela a mi descendencia. tu mujer No tengo. no tiene retinosis. Lo que no sabes es si es portadora Claro, o no. eso no, claro. Tú no tienes ninguna relación con tu mujer. No. Ni los padres de tu mujer tenían ninguna No. relación con vosotros. La probabilidad, a ver, puede que por lo que la probabilidad de que tu mujer sea portadora de una Sí. mutación asociada a retinosis es muy baja, pues menos Sí, de uno de cada exactamente. 4.000. Entonces tú vas a tener siempre hijos portadores, pero afectos con muy poca frecuencia, es casi prácticamente imposible. Vale, gracias. No imposible, pero vamos, es 1 en 4.000, que es la Sí, frecuencia de la correcto, mutación. La consanguinidad viene por parte tuya, entonces te afectaba a ti, Sí, al tú heredarla, a tus hijos, ya no porque tu mujer no está relacionada contigo, Y mi hermana, por ejemplo, no es afecta. pero puede ser portadora, Claro. tiene que hacerse el estudio. Si a ti se te identifica, la causa genética es importante hacerlo en vuestros familiares de primer grado para ver si son o no portadores. Claro, el tema es que mis padres no están. Por eso es difícil tirar hacia atrás en el árbol genealógico. Claro. Pero en tu caso, si no tienes ningún antecedente familiar, se podría buscar hoy en día con las tecnologías de secuenciación de nueva generación. En los otros casos, difícil, porque, bueno, podrías hacer homosigosidad, pero la probabilidad de encontrar algo es baja. Pero Es el problema de los casos La esporádicos. genética llegó aquí, llegó a vosotros. Llegó a nosotros. Me la hizo Lorena. Te la hizo Lorena. Lorena se fue hace 1 año y pico y se reclutaron pacientes. A ver, esto era un proyecto de investigación. Nosotros no ofrecemos el diagnóstico, no ofrecíamos hasta ahora, aunque esta situación va a cambiar, no se ofrecía el diagnóstico como servicio, sino era un proyecto de investigación. El proyecto de investigación acabó y no existen fondos actuales. Entonces, ¿El servicio lo ofrecéis? por el momento no, pero en cuestión de meses sí. Vale. Después lo hablamos si quieres. Después lo hablamos. ¿Que hay que volver a apuntarse o...? No, es un servicio de pago. Claro. Claro, nosotros no tenemos proyectos de investigación que nos permitan hacer esto, porque no son estudios baratos. O archivado los casos antes non te dirías que volver a hacer análisis y todo eso. Claro, si cualquiera de los pacientes que hay recogidos en la base de datos está interesado en el estudio, no haría falta recogerle la muestra de nuevo. Depende del tiempo que lleve, porque este banco de muestras de retinosis tiene muchos años en muchos casos y viene traspasado de los investigadores anteriores y hay que ver la condición de la muestra. Pero si son recientes, por ejemplo de Lorena, no hay problema. O sea, si son muestras que vienen de la doctora Blanco, que son muy antiguas. Eu creo que me fixeches Yo, eso es más o menos reciente, de hace unos años, pero... Yo ya no lo recuerdo. Pero tu cara me suena, o sea que creo que soy yo. Yo los que me suena la cara más o menos puedo decir, pero... Bueno, ¿qué buscamos entonces? Vamos, después cada caso en particular, si queréis al salir, lo hablamos sin problema. En familias consanguíneas, pues buscamos la cosegregación, eso siempre, y en familias consanguíneas, lo que esperamos es que sean homocigotas para la mutación, porque viene el padre y de la madre. En las no consanguíneas, pues no tanto, porque pueden recibir una mutación del padre y otra mutación diferente de la madre. Entonces buscamos cosegregación. Por poneros de ejemplo, este abordaje pues, se probó en 18 familias gallegas que teníamos recogidas
no sé si alguno de vosotros sois de los que estáis aquí, si no os informaron, ¿no? Porque fueron informadas, pues se encontró cuál era el gen responsable y la mutación responsable en 8, 9, 4, 5, 6, 7, en 8 de ellas. Con lo cual estamos cercanos pues, a un 50% del diagnóstico, en este caso concreto, de herencia autosómica recesiva. Se identificaron los genes de forma pues, mucho más rápida que antes porque tendríamos que ir secuenciando gen a gen. Pero ahí solamente está reflejada la autonómica recesiva. En este abordaje sí, solamente. Como ejemplo, para que veáis cómo se haría, pues por ejemplo, teníamos, este es uno de los casos en los que se encontró una mutación en el gen PD6A, pues teníamos esta familia muy amplia, pero bueno, afectos teníamos estos 4, de 2 generaciones diferentes, ¿vale? Era una familia con antecedentes de consanguinidad, aquí y por aquí. Había afectos en 2 generaciones, que es, para que las familias sean informativas siempre es importante tener afectos en 2 generaciones. Si no los tenemos, hoy en día también podemos abordarlas, pero las más informativas, estas son las condiciones. Y era una retinosis pues, de inicio precoz y con un fenotipo bastante severo. Vale. Se hizo este desarrollo de cosegregación que decíamos con SNPs y se encontraron que había 3 genes de todos los 20 y tantos asociados que podrían ser afectos, que podrían ser responsables o no. Entonces fuimos a secuenciar solamente esos 3 genes, los otros 20 y tantos nos olvidamos de ellos, ya sabíamos que no eran. Secuenciamos estos porque teníamos alerta de homocigosidad, se descartaron mutaciones en 2 de ellos y se encontró una mutación en el gen PD6A, que era un cambio que provocaba un cambio en la proteína, aquí la tenemos, y además, pues eso, era una mutación nueva que nunca había sido descrita, pero se encontraba que era una región conservada, que cosegregaba con la familia en la enfermedad, que no estaba presente en población control, y en este caso pues, se les informó a la familia y aún vinieron algunos individuos más pues, que querían saber si eran o no portadores, ¿vale? de ese cambio genético. Este era un ejemplo de una familia amplia, pero por ejemplo aquí tenemos este otro en el que pues tenemos un individuo afecto solamente, ¿vale? Y tenemos, está aquí mal dibujado porque era una familia consanguínea también, y lo que hicimos pues fue lo mismo. Esperábamos que con este patrón no había antecedentes familiares de afectos, pues dijimos debe de ser una herencia autosómica recesiva. Pasamos el chip de cosegregación y encontramos cosegregación de haplotipos en 4 genes, ¿vale? Con alerta de homocigosidad además. Secuenciamos esos genes y además este también, porque por ejemplo el gen de la userina no lo secuenciamos en el laboratorio porque es un gen muy grande, que es el responsable del síndrome de Usher, pero se mandó a la empresa que os cité antes, a Asper, para buscar esas mutaciones conocidas y nos descartó mutaciones conocidas. Y nosotros hicimos en el laboratorio la secuenciación de los otros 3. Y en uno de ellos se encontró una mutación que ya había sido descrita, no, esta no, había sido descrita en la misma posición, pero era diferente. Una mutación nueva y lo mismo. En este caso pues, se encontró de forma exitosa la mutación responsable de la enfermedad en la familia. Pero como decimos, eso, eran, de la prueba que hicimos eran pues, cercano a un 50%, pero esto no siempre es así. De hecho, en la gráfica que veíamos antes, acordaros que por ejemplo en la retinosis pigmentaria, hoy en día pues llegamos a un diagnóstico igual en algo más, con todo el abordaje completo. Los chips de cosegregación y con la secuenciación quedan aproximadamente un 30%, en las dominantes ya es más. Aquí, yo no sé cuánto me estoy enrollando, pero voy a acelerar porque ya vamos pasados de tiempo. Aquí tenemos un poco la comparación de las dos, pero para que veáis lo que podemos hacer ahora. Pues con las tecnologías de secuenciación de nueva generación, esto es lo que se hacía hasta ahora y lo que viene haciendo todo el mundo. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues ahora en vez de coger el ADN, extraerlo, hacer nuestra PCR de nuestra región y amplificarla, ahora capturamos el ADN en general y hacemos lo que se llaman librerías de ADN genómico, a lo grande. Hacemos el enriquecimiento de esas regiones de interés y analizamos esos datos brutos comparándolo contra genomas de referencia que son de individuos de población sana. Existen ya, fijaros, aunque es una nueva tecnología, multitud de plataformas disponibles y multitud de químicas diferentes para poder hacerlo. Nosotros en el laboratorio tenemos un par de ellas, pero en cada centro pues, utilizan lo que sea. Y lo que hacemos básicamente es obtener esos datos brutos de secuenciación de muchas regiones del genoma, compararlo contra un genoma de referencia que tenemos, que es de un individuo sano, y buscar variantes. Y esas variantes ver si son o no, si pueden o no ser patogénicas, o sea, responsables de enfermedad. ¿Cómo lo organizamos nosotros? ¿O qué podemos hacer en el caso de enfermedades como la retinosis? Bueno, pues podemos hacer o bien una secuenciación del exoma completo, que ¿qué es el exoma completo? La secuenciación de todos los genes. Hoy en día se habla de que aproximadamente hay unos 20 y pico mil genes en el genoma, pues los secuenciamos todos.
todos. Y lo normal es analizar primero los genes que ya han sido descritos previamente con retinosis y ver si existe mutación. Si ahí no encontramos nada, continuamos con el análisis de los restantes. ¿Qué ocurre con esto? Que es un proceso, es un abordaje caro, porque la secuenciación del exoma completo todavía sigue siendo caro hoy en día, aunque es mucho más barato que antes. Es un sistema caro, pero que hoy en día ya puede acceder a él muchas personas. O podemos hacer una secuenciación de nueva generación de paneles de genes, es decir, seleccionar, por ejemplo, hoy en día hay 192 genes identificados, pues secuenciamos esos 192. Lo que no vamos a buscar son nuevos genes, pero los que hay conocidos los estudiamos todos. ¿Vale? Y esto pues baja un poquito de precio. Como ejemplo, para que veáis simplemente tres, esto como os digo es algo que está empezando. Ya lleva unos años, los centros que trabajan en diagnóstico de retinosis ya lo están implementando, lo que está ahora un poco es en la validación en el uso clínico. A nivel de investigación, totalmente perfecto. A nivel de diagnóstico clínico, es en la discusión que existe hoy en día en diversas asociaciones y valoraciones para decir esta técnica es ya fiable para utilizarla como diagnóstico clínico, lo mismo que era antes la secuenciación de sangre o no. Y entonces a nivel de retinosis pues ya hay muchísimos estudios que la han utilizado. De los primeros que salió pues fue por ejemplo este aplicado simplemente a uno de los genes, ¿vale? En el que es responsable de retinosis pigmentaria con herencia autosómica recesiva o enfermedades Stargardt o distrofia de Conos, todas ellas con herencia autosómica recesiva, es decir, necesitamos dos mutaciones, no una, y hay que identificar las dos. Antes, ¿qué se hacía normalmente con cuando se quería estudiar este gen? Pues se hacían, la mayor parte de los laboratorios, los arrays de Asper de la empresa, que tenía un array muy bueno para este gen con muchas mutaciones descritas. Y por ejemplo, en esta cohorte de pacientes que tenían ellos, 168 individuos afectos, tenían identificada una de las mutaciones en 111 de ellos y ninguna en 57, pero faltaba por identificar la otra, ¿vale? Por tener la enfermedad bien caracterizada. Con la Next Generation Sequencing, pues a veces no, que la muestra tiene que tener una calidad para que funcione, funcionó en 159 de ellas. Encontraron la segunda mutación casi en la mitad de los pacientes, en 49, de los que tenían ya la primera, y además encontraron las dos mutaciones de estos 57 individuos que no habían encontrado ninguna, pues la encontraron en 4 de ellos. Una mutación en otros 10 y en 42 siguieron sin encontrar algo, pero se ve como cada vez vamos encontrando más cosas. Otro ejemplo, por ejemplo, que es el que está más en discusión, que es del año pasado, pues ya los centros de diagnóstico, esta es una valoración o unas recomendaciones de uno de los centros de diagnóstico genético que hacen retinosis pigmentaria del Reino Unido. Y lo que dice es si nos podemos plantear ya la utilización de la Next Generation, de la secuenciación de nueva generación para el diagnóstico directo, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues lo prueban y hacen la secuenciación de 105 genes en 50 pacientes, ¿vale? 50 pacientes que eran 14 con herencia autosómica dominante, 16 con autosómica recesiva y 20 con esporádica, ¿vale? Secuenciaron los 105 genes y algunos de ellos, los dominantes, que eran lo que estudiaban ellos, tenían datos de cuántos habían encontrado. Por ejemplo, tenían 200 pacientes y habían hecho el diagnóstico en 44 de ellos. Tenían un 64% en el que no fueron capaces de encontrar la causa genética. Cuando hicieron Next Generation, el porcentaje de mutación identificada subió a un 64%. Con lo cual, recordad que antes, cuando hablábamos de las cifras, hablábamos de un 50% de pacientes que quedaban sin diagnosticar. Bueno, pues esto ya vemos aquí que ya ha bajado bastante con estas tecnologías. Con la retinosis recesiva, pues encontraron la mutación causal en un 37% de ellas, y con las esporádicas, que estas antes eran inabordables porque no sabías, o lo planteabas como una recesiva o era buscar una aguja en un pajar, pues encontraron la mutación en un 30% de los casos, ¿vale? Con lo cual, a nivel general, en todos los casos de retinosis que estudiaron, antes tenían un éxito en el diagnóstico genético del 24% y con la implementación de esta tecnología subimos a un 52%. Con lo cual, las expectativas son buenas. El problema, el dinero. Vale, hoy en día tenemos la tecnología para poder hacerlo de forma más rápida. Bueno, Bueno, eu non entendí moito, pero vou... A ver, por exemplo, eu estou mal do fígado. Eu vou a un hospital para un trasplante
tomo un medicamento que teño que tomar e quedo ben logo, máis ou menos, logo. Terei que tomar unha medicación, pero quedo ben. Nesto do trasplante da retina é igual, eso. Dice, vou a un hospital, fago unha operación, De eso a falamos que despois. me Eso xa non é xenética, aí xa lle falarán, claro. De eso falamos despois. De eso falamos despois. La siguiente cosa de... Ese o tratamento e esas cosas, eso despois. Aquí é a parte de por qué se desarrollou a escola genética e como os nosos familiares, que risco teñen de desarrollarla. Vale, y además, pues lo que decíamos, eso a nivel de diagnóstico, pero además, hoy en día pues podemos ir aumentando el conocimiento de genes con estas tecnologías. Esto que veíamos antes era con paneles de genes, pero decíamos que podíamos hacer el exoma completo. Pues este es un caso en el que con esta única familia y estudiando un único individuo afecto, secuenciamos el exoma completo y no era responsable ninguno de los genes conocidos, pero se encontraron una doble mutación en un nuevo gen que se hizo el estudio funcional y se vio que era un nuevo gen responsable de la enfermedad. Con lo cual, las expectativas son buenas. El problema es que ahora necesitamos pues, implementarlo en los diversos centros y conseguir el dinero para poder hacerlo. Pero estas nuevas estrategias de secuenciación para todas las enfermedades raras están mejorando bastante la aproximación que podíamos hacer porque antes era muy difícil. ¿Cuál es el problema que nos encontramos ahora? Interpretar esas variantes genéticas. Bueno, porque ahora igual encontramos una mutación, pero esa mutación es o no responsable de la enfermedad. Este es el problema. ¿Vale? Que necesitamos de bases de datos, problemas de informes que también los tenemos con estas nuevas tecnologías, por ejemplo de secuenciación del exoma de consentimientos informados, porque al hacer el exoma completo de una persona estamos buscando las causas genéticas responsables de esa enfermedad, pero nos podemos encontrar otras muchas cosas a mayores. Y esa persona quiere saber o no quiere saber esa información. Entonces esto hay que regular. Y estas cosas pues llevan tiempo. Porque esto es, con esa información podemos identificar a una persona, pero además de poder identificarla, podemos ver, por ejemplo, si tiene una predisposición a desarrollar pues, una enfermedad que puede afectar, o cualquier patología que pueda afectar gravemente a su salud. ¿Esto se informa o no se informa? Pues en esta discusión estamos. Existen diversas pautas para decir qué se informa y qué no se informa, pero como siempre en España vamos a la cola del resto de toda Europa. Y bueno, esta discusión todavía no está clara en Europa y en nosotros pues todavía se está en él. Una vez decidamos esto, pues lo que decíamos, lo que son los estudios genéticos en cualquiera de las enfermedades en las que haya que hacerlas, la información de lo que se encuentra siempre requiere de un equipo multidisciplinar y esto es muy importante. ¿Vale? Yo os puedo informar del riesgo que tenéis de heredar una mutación, de no heredarla, de cómo puede afectar esa mutación a esa proteína en concreto o ese gen en concreto, pero tendremos que contar con un especialista, con un oftalmólogo que os indique los riesgos que tiene, lo que implica para vosotros la enfermedad, lo que no. Dependiendo de las causas de cómo afecte la calidad de vida vamos a necesitar también un psicólogo. O sea, esto siempre requiere de equipos multidisciplinares para poder informarlo. Y esto sería lo idóneo y lo que todos tenemos que reclamar cuando hablemos de consultas de genéticas y de consultas de diagnóstico genético. ¿Y esto qué queremos hacer? Una pregunta. Fundamentalmente hablas mucho de la parte económica, que es lo más importante a nivel de investigación, bueno, que nos hace estudiar y ir avanzando. Casi todo es financiación pública, ¿no? Supongo. Sí. ¿Cuánto costaría, si yo fuese Amancio Ortega, por ejemplo, si tuviera dinero, cuánto costaría abrir aquí anualmente tener una persona dedicada a la investigación en este tema, por ejemplo? ¿Cuánto estamos hablando? 45.000 euros al año. Sí. 45.000 euros al año. Una persona, pero después necesita los medios para poder Claro, hacerlo. después entra esa estructura. Una persona, 45.000 euros. A partir de ahí... Claro, y después necesita los medios. Mira, las infraestructuras hoy en día, la verdad es que en Santiago Pero tenemos la medios suerte de ellos, ¿no? tenerlas. O sea, es decir, dispone de las herramientas. Claro, por eso, las herramientas para poder hacerlo hoy en día disponemos de ellas. Por eso. Disponemos de ellas. ¿Qué ocurre? Que tenemos el equipo para poder hacerlo, pero ese equipo necesita de productos para meterle dentro y para que salgan. Y eso es muy caro. Eso es caro. Y entonces, bueno, pues mientras va habiendo proyectos de investigación que tiremos de ahí, que era lo que veníamos haciendo nosotros antes, pues podíamos ir haciendo alguna cosa, aunque no se dé a un servicio de diagnóstico, se hacía a nivel de investigación y para el paciente era muy importante porque se encontraba. Hoy no tenemos proyecto de investigación de retinosis, con lo cual, claro, para nosotros muchas veces es duro porque tenemos a las familias recogidas
y nos preguntan y decimos, es que no tenemos dinero para poder hacerlo ahora, y es que es real, es que no, ¿de dónde lo sacamos? Ya sacamos muchas veces de otros sitios y se hacen las cosas. Y entonces, bueno, pues por distintas demandas que vinieron de diversos centros y demás, como tenemos las herramientas, nos dijeron, bueno, pero no podéis ofrecerlo como un diagnóstico, cobrándolo, al menos. ¿Qué pasa? Que hay quien lo va a poder pagar, hay quien no lo va a poder pagar, esto nos va a pasar siempre. Pero bueno, es la situación en la que estamos, que para mí no es la idónea, desde luego, pero es la que tenemos. Y una última pregunta. ¿Es una enfermedad rara porque no hay dinero ni la investigación? O si fuese una enfermedad como es el cáncer o el SIDA, realmente hubiésemos avanzado mucho más. En el cáncer y en el SIDA avanzamos mucho menos que la más retinosis. publicidad mediática. Seguramente tendría más publicidad. No, no lo creo. Las enfermedades raras, es lo que me preguntaban antes los periodistas. Ahora existen muchas convocatorias para enfermedades raras, para financiar investigación, pero es que enfermedades raras hay miles. Pero igual no sería rara porque se ha dado una solución. No, es rara porque es poco frecuente en la población, simplemente. Por eso es rara. De todas formas, yo creo que es ciertamente verdad, y cuanto más rara sea la enfermedad, menos posibilidades tiene de ser Por financiada. eso, por eso. Claro, Pero, claro, en el concreto. pero en el caso de esto, a mí lo que me llama la atención es que habiendo una institución como la ONCE, no haga nada. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Es decir, es una enfermedad que está encuadrada dentro de muchas problemáticas de ceguera y en donde hay una institución que aparentemente tiene recursos y la sensación que tenemos es que este ámbito no lo contempla. Es la sensación que tenemos los que estamos en este mundo, ¿no? De la investigación. Bueno, É que meu pai ten moito problema para desplazarse, non lle daron unha plaza de aparcamientos da 11, non hai. bueno, É que a mí... yo quería hacerlo. Y después Ya lo siento, si no se lo hago.